muchísimo más al continente europeo. El intercambio que tiene el continente europeo con Rusia hoy en día es deficitario para el continente europeo, o sea, para la Unión Europea. Ese intercambio, por supuesto, está dado por el flujo de materias primas que provienen de Rusia. Parece una noticia hoy en la mañana que Estados Unidos amenaza prácticamente a China si no se pone de parte de Estados Unidos y de las sanciones en contra de Rusia. Aquí se va a poner de manifiesto toda una serie de aspectos en el marco geopolítico y geoeconómico. Eso por supuesto, China ha sido un aliado de Rusia en estos tiempos, por más de 20 años. Evidentemente las dos economías están sumamente interrelacionadas, sobre todo por el intercambio de energía que desde 2015-2016 se planteó y que hoy en día es una realidad. Y es más, ese intercambio en materia energética pudiera aumentarse en la medida en que la Unión Europea no desee parte del gas que Rusia produce para ellos y pudiera ser desviado a China, que bien lo está necesitando, que bien podría necesitarlo en su proceso de expansión en estos momentos. Recordemos que China es la economía en ascenso más sólida del mundo. China en el año 2020, en que todas las economías mundiales dieron un crecimiento negativo, China dio un crecimiento positivo de más de 2,5%. Y su proyección actual es alrededor del 8% antes de la crisis de Ucrania. No así otros países occidentales que realmente han tenido un crecimiento menor, y en el caso concreto de la Unión Europea, evidentemente va a un proceso de estanflación, porque si bien es cierto que la Unión Europea produce muchas cosas y tiene una banca asociada al Banco Europeo, así como los bancos estadounidenses asociados al Fondo Monetario Internacional, todo esto va a llevar a que Rusia va a desarrollar relaciones financieras mucho más sólidas, en este caso con China, a través del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el cual indiscutiblemente es como decir la contraparte china del Fondo Monetario Internacional. Y eso, por supuesto, alejará a Rusia de Occidente, fortaleciendo mucho más el concepto de la franja y la ruta en caso de que ese escenario esté sobre el tapete. Bien, doctor Adrianza, vamos a hacer una pausa en esta entrevista con usted para hablar sobre el impacto económico tanto para Rusia como para las partes involucradas en la Unión Europea, Estados Unidos, tras este conflicto que vive Ucrania, conflicto armado importante que se está viviendo. También cómo va a ser la relación económica entre Rusia y China ahora que Rusia no va a tener ese respaldo internacional en el sistema financiero. Lo vamos a ver en la próxima parte, aquí en Primera Página, Natasha. Así es, temas también que queremos tratar sobre este hecho. Ciertamente, Natasha, y como bien lo decíamos, el tema de China es interesantísimo abordarlo. Quisiéramos continuar hablando sobre esto, doctora Adrianza, en vista también del impacto económico que tiene China en el mundo, el ascenso que busca también lograr en diferentes continentes, ya lo hemos visto en África, busca hacerlo en Europa, pero ¿cuál cree que va a ser la relación comercial a partir de ahora de Moscú y Pekín, sabiendo el conflicto que está pasando en Ucrania en manos de las fuerzas rusas? ¿Qué hará China a partir de ahora? Sabiendo también el mensaje que ha dado, que ha sido en un tono más ambiguo, no se conoce oficialmente la posición que vaya a tomar China, pero ¿usted qué vería? ¿Una alianza y un afianzamiento de la relación entre Pekín y Moscú en medio de este conflicto, sabiendo también que pudiera estar impactada China en el tema económico, sobre todo en Europa? Quizás perder esos socios comerciales que está buscando y teniendo en cuenta que es el principal socio comercial en este momento de Ucrania. Bueno, lo primero que hay que ver es que China ha tenido una posición de llamar al diálogo entre las partes. Independientemente de sus alianzas con Rusia, ha llamado al diálogo. Y eso es algo muy importante, porque justamente lo que hace falta es un poco desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial para acá y luego de la caída de la Unión Soviética. Las acciones que se están tomando con la excusa de Ucrania, que es y lo digo una excusa porque Estados Unidos y Occidente han hecho todo lo posible para motivar la acción que Vladimir Putin al final tomó. Eso yo lo digo categóricamente. Y esas acciones justamente son las que están intentando encubrirse en este momento al punto
de que han roto un principio muy importante de parte de los Estados Unidos Occidente, que es el principio de la libertad de expresión. Esa libertad de expresión, al bloquear a los medios rusos para que no expongan su punto de vista a nivel mundial, o que les sea bloqueado la exposición de ese punto de vista para establecer una sola verdad. Ahora, Eso pero es ¿usted muy no grave. cree que Rusia Gracias. está violando el derecho internacional, invadiendo un país que es autónomo en sus decisiones y que tiene también integridad territorial, que es soberano? Fíjate que Rusia, yo no voy a defender una parte u otra. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que en menos de 5 minutos cualquier ataque sin poder tener capacidad de prevención. Siempre se presentó a Ucrania como un país que atendía a ambos grupos de países y que formaba parte de una neutralidad, y por eso se le llevó a que renunciara a las armas nucleares que tenían en su territorio. Entonces, y les pagaron por ello y desmantelaron toda esa cuestión. Ahora no se puede, hay que entender también la parte rusa, cuando Rusia dice que, bueno, que su seguridad nacional está en juego y que ha sido engañada durante 30 años por parte de la OTAN con todo este conjunto de acciones. Si Rusia no hacía lo que acaba de hacer Vladimir Putin, se sometía prácticamente a una dictadura de Occidente por la vía de las armas. Y eso hay que entenderlo de esta forma, porque eso es como si tienes al lado un vecino que todos los días te cae a golpes, y el día que tú accionas para defenderte, entonces tú eres el malo. Dicho de una forma muy coloquial. Ahora, insisto, si fuéramos a ponerle a los Estados Unidos todas las sanciones por todas las invasiones que han hecho en Irán, en Irak, en Afganistán, etcétera, en Vietnam, en Corea, y para ustedes contar, y los golpes de Estado en que estamos mezclados alrededor de todo el mundo, no podrían exportar ni un centavo de absolutamente nada, ni importar tampoco. Entonces yo lo que creo que hay que sentarse a hablar, tienen que sentarse a hablar, tienen que buscar una salida, tienen que desnazificar a la Ucrania, y Ucrania tiene que ser un Estado no beligerante en el sentido de una confrontación global, sino que tiene que ser una especie de territorio de paz en el que no influya definitivamente ni Occidente ni Rusia de forma negativa, y que se busquen lazos de todo tipo, económicos y demás, para que Ucrania pueda desarrollar su historia y desarrollar su economía. Eso es lo que debería estar planteado allí. Doctor Adrián, se nos queda poco tiempo, pero no quisiéramos dejar de preguntarle sobre el acuerdo nuclear iraní, de qué manera impacta toda la situación que se vive con Rusia, particularmente las sanciones en la firma final de este acuerdo. Fíjate que ustedes han planteado una pregunta buenísima. A mí me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque el acuerdo iraní pasa por un solo camino: respetar las líneas rojas que ha propuesto Irán en el tapete. Si esas líneas rojas no son respetadas, si esas líneas rojas que pasan por el hecho de que Estados Unidos no vaya a boicotear el acuerdo que lleguen, que hayan documentos legales que garanticen eso, definitivamente ese acuerdo no se va a dar. La posición del resto de los países de Europa junto con Rusia ha sido una posición constructiva. La posición de los Estados Unidos básicamente ha sido una posición de intentar para ellos frenar la construcción de un arma nuclear que no ha estado planteado por parte de Irán. Y la segunda historia, el hecho de que Israel ha presionado suficiente a los Estados Unidos para que Estados Unidos bloquee, como está bloqueado en este momento, Irán, y eso repercuta sobre su economía. Sin embargo, la economía iraní ha crecido pese al bloqueo. Sus capacidades militares han aumentado. Entonces, y lo que ellos buscan no es una confrontación con los Estados Unidos, lo han dicho hasta el cansancio, sino un acuerdo en el que, de ganar-ganar, en el que todas las partes se puedan entender. Pero si Estados Unidos no es capaz de respetar las líneas rojas que ha puesto Irán, ese acuerdo no se va a dar.
Le agradecemos mucho por atendernos en esta oportunidad para hablar sobre un tema que está sobre la mesa todavía y va a continuar dando mucha información, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estábamos conversando con Vladimir Adrianza Salas, internacionalista, doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral y además investigador en Geopolítica y Geoeconomía. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición siempre. Bueno, Natasha, son los temas que se debaten, la posición que nos daba el doctor en torno al conflicto de Rusia y Ucrania, así como todas las que son válidas y que se manejan en la geopolítica en torno a la guerra. Y aquí en Primera Página tratamos de abordar las diferentes percepciones y análisis con respecto a esta crisis. Y con esta conversación, José Enrique, hacemos pausa en Primera Página y de vuelta más información.